Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del derrumbe en Chocó a la sazón del racismo estructural. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es martes 16 de enero. El viernes pasado, un deslizamiento de tierra enterró alrededor de 50 personas en el Carmen de Atrato, municipio del Chocó. Varados en uno de los cierres viales que son paisaje en las carreteras de ese departamento, las víctimas estaban en una casa haciéndole el quite a las intensas lluvias cuando la montaña les cayó encima. Ya van 33 muertos, más de 20 heridos y 10 desaparecidos. Un desastre natural impredecible, pero que ocurre en el contexto histórico de desidia de la vía nacional que comunica a Quibdó con Medellín y que también pone de presente un racismo estructural. Para profundizar en ese contexto de discriminación, invitamos a Belia Vidal, escritora chocuana y directora de Motete, una corporación educativa y cultural de la región. Bienvenida, Belia. Hola, Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, los deslizamientos de este viernes en la vía Quibdó-Medellín contrastan con los 15 años de obras civiles y megacontratos y más de $500 millones de pesos invertido por el gobierno nacional desde los tiempos de Álvaro Uribe, ¿no? Si ha habido tanta plata y contratos desde el nivel central, ¿por qué esta vía sigue detenida en el tiempo a nivel de trocha en algunos sectores, Belia? Bueno, yo creo que en esto nosotros tenemos que ser bastante justos en varios aspectos. Podemos ver las sucesivas inversiones que se han hecho en la vía. Estamos hablando del segundo lugar en el que más llueve en el mundo, en medio de la selva, lo que hace que cualquier tipo de inversión allí cueste mucho más, ¿sí? Sin embargo, justamente por estas particularidades geográficas en las que nosotros estamos, hay unos tramos cuya revisión debe ser a mucha más profundidad. También es importante aclarar que desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta hoy, ninguna de estas contrataciones ha estado a cargo de administración departamental o municipal del Chocó. Han sido inversiones directamente planeadas y ejecutadas, dirigidas desde el gobierno nacional. Y bueno, y a propósito de ese papel del gobierno en la región, vía Twitter tú cuestionabas la manera en que se ha hecho sentir el gobierno actual frente al deslizamiento y frente a la lamentable lista de 33 muertos. Petro estuvo en el lugar del derrumbe y decretó estado de emergencia natural, con lo que compromete pues en papel miles de millones de recursos para atender esta vía y otras en el Pacífico, pero en tu opinión, ¿esta tragedia ha tenido la atención que amerita? En mi opinión, la presencia del presidente desde el momento que ocurrió la tragedia hasta su visita de ayer ha sido insuficiente. Esto obedece a un racismo estructural. Colombia tiene obras de ingeniería que se destacan a nivel internacional. Tiene túneles tremendos, ¿sí? Hemos hecho cosas de altísima tecnología, pero ninguna de este tipo de inversiones llega al Chocó. De ninguna manera. Nosotros no tenemos una propia salida al mar en el departamento. Nosotros, además, quedó en evidencia, no tenemos la capacidad en medicina legal de procesar esta cantidad de cadáveres que resultaron de esta tragedia. No tenemos la capacidad médica de atender a las víctimas y a los heridos en una tragedia de esta magnitud. Aquí estamos observando asuntos mucho más profundos y esta era precisamente la oportunidad para que por fin el presidente se refiriera a la problemática sistemática y de raíz de nuestro departamento. Pero hace una visita en la que llega a Quibdó, se cambia de avión, se cambia de aeronave, se va del avión al helicóptero, se van al lugar de los hechos. Ahí no están los medios locales, están los medios nacionales. Ahí está RCN, ahí está Caracol y está la prensa de la presidencia, ¿sí? Los medios oficiales. Claro. Luego el presidente regresa a Quibdó, ahí habían citado una rueda de prensa, los periodistas locales llegan ahí y luego el presidente no los atiende, simplemente se cambia de aeronave y se regresa, ¿sí? Y yo lo que me pregunto es si esto, con esta cantidad de víctimas, no ameritaba un luto nacional, no ameritaba una conversación directa con las víctimas y las autoridades locales. A la par de ese luto chocuano y nacional y ese racismo estructural del que hablas, quería preguntarte por qué se hicieron virales videos justamente en el marco de la tragedia en los que supuestamente comunidades indígenas de esa zona no permitían el trabajo de rescatistas. Videos que resultaron falsos y sacados de contexto
desmentidos por el alcalde de Carmen de Atrato. ¿Qué hay detrás de ese tipo de señalamientos a comunidades que viven marginadas justo cuando están enfrentando una tragedia como esta? Todo lo que está pasando este fin de semana lo abordé en una columna hace mes y medio, precisamente porque esto es recurrente. No solamente lo que ocurre con la vía, sino el hecho de culpar a las víctimas. Adicionalmente, las poblaciones indígenas son victimizadas doble y triplemente, porque inclusive mucha gente afro también se atreve a disminuirlas, se atreve a culparlas de lo que pasa en la carretera. ¿Qué ocurre? Las poblaciones indígenas en el Chocó, aparte de toda la victimización que reciben en el orden nacional, han recibido un incumplimiento reiterativo de los compromisos que han adquirido los anteriores gobiernos departamentales. Ya en otros años han hecho protestas hasta Quibdó y pues este año cerraron la vía. ¿Sí? Es lo único que les queda, es la única herramienta que tienen para exigir que les garanticen unos derechos que no deberían retrasarse por ninguna razón. También las comunidades en el San Juan han tenido que cerrar las vías porque, por ejemplo, no ha llegado una ambulancia a recoger a sus enfermos. Entonces, esto que está pasando con la población indígena, señalarlos de esta manera es un desconocimiento también de lo que pasa ahí y nuevamente es culpar a unas poblaciones que han sido victimizadas. Y esto, por supuesto, se constituye en una forma de racismo. Cuando nosotros hablamos de racismo, tenemos que entender que estamos hablando de un sistema de creencias que ubica a unas personas en un lugar de superioridad y a otras en un lugar de inferioridad por concepto de raza. Raza no entendido como algo biológico, sino como una construcción social. Y los chocuanos y chocuanas, incluso así tengan la piel clara, todos somos leídos por fuera de nuestro departamento bajo la categoría racial. Lo único que necesitamos nosotros es garantía de derechos y eso es el reconocimiento. El reconocimiento no son premios de afrocolombianos del año, el reconocimiento no son premios, no son cargos tampoco de representatividad. Tú ya bien dices que no se trata de un cargo, que un cargo no es que haga la diferencia, pero ¿en algo ha cambiado este tema con Francia Márquez en el poder? ¿O cuál sería como ese primer paso que tú digas como que se vuelve un poco esperanzador el camino? A mí me duele muchísimo que sea a costa de ella, pero su presencia nos ha permitido hablar de este tema. Y digo a costa de ella porque le ha tocado sufrir el racismo como a nadie más en este país. Pero eso nos ha permitido por primera vez en la historia de este país hablar sobre esto. Eso hace que una periodista como yo, escritora como yo, no se vea como un alien hablando de racismo. Estar hoy conversando sobre esto aquí en este podcast y en otros espacios es un avance, porque nada que no se nombra se puede superar. Hay acciones, hay personas dispuestas a hacerlas. Creo que estamos avanzando, pero indiscutiblemente nos falta mucho. Pues nos toca seguir firmes y nos toca seguir teniendo cuero. Y a mí personalmente, harto me llegan, harto me mandan, pues lo que me toca es seguir silenciando conversaciones y seguir escribiendo. Porque lo hacemos por los que vienen después. Porque pues duélale a quien le duela y gústele a quien le guste, la población afro de este país sigue creciendo. Belia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por pasar por acá. Muchas gracias, Ana, a ustedes. Y arranque el día con estas movidas. El gobierno lanza hoy su propio periódico llamado Vida. Saldrán 500,000 ejemplares mensuales que cuestan 653 millones de pesos. Aunque había dicho que no iba a Davos por quedarse respaldando la posesión del presidente de Guatemala, finalmente Petro viajó al Foro Económico Mundial en compañía de los ministros de Hacienda, Minas y Comercio. Y se aplazó la primera audiencia de colaboración con la justicia de Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro. Ella aseguró vía Twitter que sigue firme en su intención de hablar. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.